Salmos 32:8 dice: Te haré entender Bueno, y te enseñaré. dice así, hermano. Dios no Y solo desde los muestra el días de camino, Juan el sino que Bautista concede sabiduría hasta y ahora, el reino discernimiento de para los cielos comprender sufre cómo violencia vivir, y los ayudando a violentos alinear lo los arrebatan. pensamientos humanos con los ¿Verdad? Bueno, suyos. pueden tomar El asiento, mis camino en que hermanos. debes Con estas andar palabras, es pues, una promesa le de damos el dirección tiempo aquí a nuestro hermano. específica para tomar buenas decisiones, evitando senderos de error. Sobre ti fijaré mis ojos. Significa que Dios vigila constantemente con amor, interés y cuidado personal, brindando seguridad y protección divina. Es una promesa divina de dirección y cuidado personal tras el arrepentimiento. Dios asegura sabiduría para entender su voluntad, guía activa en el camino correcto y una mirada atenta y amorosa para proteger y velar por el creyente, transformando su vida a través de su guía. Este versículo nos recuerda que es mejor confiar en la guía de Dios y dejar que nos lleve por el buen camino, en lugar de andar tercos y hacer las cosas a nuestra manera. Sí, Mateo, libro de Mateo 11, y le vamos a dar lectura en el versículo 2. Mateo 11:12. Bueno, veo que ya todos lo tienen, dice así, hermano. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Verdad? Bueno, pueden tomar asiento, mis hermanos, y con estas palabras, pues, le damos el tiempo aquí a nuestro hermano Tino, ¿sí? Para, bueno, pues, para oír el mensaje. Así que su tiempo, mi hermano, adelante. Gracias, pastor. ¿Cómo estamos, hermanitos? Amén. No voy a usar el proyector porque no tengo el PowerPoint. Se me borró y necesito pagar para instalarlo otra vez. Pero sí puedo verlo pues de aquí, pero de allá no se va a poder. Lo vamos a dejar para otra ocasión. Bueno, vamos a entrar entonces, hermanos, con un pequeño tema que me puse a estudiar. Recuerden la vez pasada que hablamos acerca del sello del Dios viviente y hablamos acerca del sábado. Hoy quería presentar la marca de la bestia, pero como no tengo los slides, lo vamos a dejar para la próxima, para mostrarles ahí la marca de la bestia, el número de su nombre y todo lo que se está haciendo en esta gran nación más que nada. Ya oramos, ya pedimos la bendición de Dios y la dirección. Y en esta mañana estaba yo estudiando, bueno, en la semana estaba yo estudiando un poco acerca de las características de la iglesia. Sabiendo, hermanos, no sé, para todos, yo creo que para el adventista es noticia lo que está sucediendo tanto en Estados Unidos como en México y en África, que se ha suscitado sobre imponer por ley el día domingo, la ley dominical. Pues hay una organización aquí en Estados Unidos. ¿Cuántos? No sé si ustedes ya lo vieron, ya lo oyeron. El Heritage Foundation. Pensadores muy, muy grandes, hermanos, que ellos son los que controlan casi, pues, el gobierno. Ellos están pidiendo que por favor sea obligatorio el domingo para establecerlo como un día familiar. ¿Cómo trabaja el diablo? El diablo va a trabajar de esta manera. Recuerden que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos viola ese decreto.
pero no lo van a hacer por ese lado para imponer un día religioso, lo van a imponer un día familiar. O sea, el diablo sabe cómo va a entrar para que pueden esquivar a la ley, la primera enmienda. Lo van a poner como día de la familia. Entonces estaba yo estudiando sobre eso. Muchos ministerios están publicando todos esos temas. Y hermanos, en México también. Lo que se mueve aquí se mueve allá y se mueve en todo el mundo. Están queriendo que, ojalá y este presidente, dicen ellos, acepte para que Estados Unidos sea un mejor país a través de educar primeramente a la familia. Bueno, vamos a ver en esta mañana, hermanos, lo que leímos acerca de Mateo capítulo 12 y el versículo, 11-12, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Estas palabras lo dijo Cristo, aún Juan el Bautista todavía no había muerto, estaba en la cárcel, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver algo muy importante porque dice que los violentos lo arrebatan. Aquí no está hablando de una violencia como anarquía, no. ¿Por qué quiso decir Jesús esto? Siempre la palabra de Dios, el mensaje, tiene mucha dificultad para predicarse, mucha oposición para que el mensaje pueda hablarse. Recuerden que en los tiempos de Juan el Bautista hubo oposición. El mensaje, pues igual lo mismo en el ministerio de Cristo, mucha oposición. Y en nuestros días mucha oposición también. Eso significa cuando se refiere a que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Voy a poner las características de la iglesia y lo señalé más o menos: la iglesia visible, la iglesia invisible, la iglesia militante y la iglesia triunfante. 4 y al último el 5, que es el remanente. ¿Qué es la iglesia visible? Bueno, la iglesia visible es lo que nosotros vemos, ¿verdad? La iglesia visible, pues sabemos que a partir de Daniel 8:14, después de la culminación de los 2300 tardes y mañana, el santuario iba a ser purificado. En 1844 Dios levantó un movimiento. Desde ahí se empezó a levantar este movimiento adventista. ¿Con cuál propósito? Este movimiento, hermanos, que posteriormente le dieron un nombre, el señor Hewitt, de apellido Hewitt, ¿no? Fue el que acertó ese nombre y se le puso el nombre como adventista del séptimo día. En 1860, 1863. Entonces, ¿cuál es el propósito por la cual Dios levantó este movimiento? ¿Está cumpliendo su propósito? Vemos que no, hermanos. Desafortunadamente, la iglesia adventista fue levantada como el pueblo de Israel, pero que no cumplió su propósito. Y vemos misma iglesia no está cumpliendo su propósito. Y yo no lo creía cuando me contaban que dentro de la iglesia adventista se está viendo cosas muy, pero muy feas. Hasta que ahorita pues ya todo graban. En todos lados hay cámaras y se mira lo que hacen. Tambores, danzas, fiestas paganas. Que por cierto, este mes viene una fiesta que también lo van a celebrar allá dentro de la iglesia adventista. El Día del Amor y la Amistad. Y en el sábado. Y vemos que dentro de esa iglesia hay un grupo de club de conquistadores, se llama, para entretener a los jóvenes. Y los pastores de renombres defienden ese club, diciendo que para que los jóvenes aprenden a acampar, ¿cómo dice? A aprender a echar nudos,
hacer fogatas y entretenerlos. Creo que eso no nos, como padres debemos enseñarle a los jóvenes qué es eso. No necesitamos club de conquistadores dentro de la iglesia. Eso es, ellos lo defienden que no es masón, pero esa es una masonería, las ciencias ocultas. Entonces se mira todo esto, pero lo defienden. Allá ellos entregarán cuenta delante del Señor, porque luz tenemos. No estamos en tinieblas, tenemos luz, hermanos. Vemos entonces cómo es que la iglesia fue levantado, con qué propósito. Entonces vamos a ir primero a Malaquías, capítulo 3. Y en el libro de Malaquías, el capítulo 3, y en el versículo, le voy a dar lectura, el versículo 1, dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ok. La iglesia visible, hermanos, ahorita en la actualidad, según el censo que ellos hacen en 2025, pues son cerca de 23 millones de creyentes de la pura iglesia adventista. Entonces son muchos, es un grupo muy grande. Está hablando, la iglesia adventista está en creo que es en 210 países. Está la iglesia con un total de 23 o más de 23 millones de creyentes. Pero ojalá y esos 23 millones estuvieran haciendo lo que el Señor, para el propósito que el Señor nos levantó. Pero vemos aquí en Malaquías, he aquí yo envío mi mensajero. ¿A quién se está refiriendo aquí? Malaquías. Bueno, recuerden que vino el primer Elías, vino el segundo Elías, que es Juan el Bautista, para preparar el camino del Señor. Y ahora está el tercer Elías, con ese propósito de preparar el camino para la venida del Señor. Entonces, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Me voy al capítulo 4 de Malaquías mismo y nos brincamos hasta el 4:5, dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El Señor manda a alguien adelante a preparar el camino. Mandó a Elías, mandó a Juan el Bautista, y está mandando a un grupo que prepare el camino para la pronta venida del Señor. Con ese propósito, Dios levantó a este movimiento, a esta iglesia adventista. Y si vamos al libro de Isaías en el capítulo 58, hermanos, Isaías 58, 12 dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Con ese propósito fue levantado la iglesia, con el propósito de reedificar las ruinas antiguas, los cimientos. ¿Cuáles son los cimientos? ¿Cuáles son las ruinas antiguas? Todo lo que fue echado por tierra a través de Roma. Porque cuando leemos Apocalipsis capítulo 6, donde se destapan los sellos, el primer sello es un caballo blanco, puro. Ese era en el primer siglo, el tiempo apostólico. Después viene otro caballo color rojo, después el negro y después el amarillo, el cuarto sello. Esas son las etapas de la iglesia. La iglesia primitiva, de ahí mueren los apóstoles, se levanta otra y la persecución viene por Roma.
todo lo que destruyó, ahora Dios levanta a un grupo en 1844 para que restaurara esas verdades que habían sido echadas por tierra. Ese es el propósito y la misión de la iglesia. Y eso va a seguir hasta el tiempo del fin. Preparar el camino, dar el mensaje. Dice la hermana White en un comentario que lo que se debería estar predicando en estos tiempos es la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles. Eso es, hermanos. No tendríamos, dice, que por qué estar usando el púlpito como para entretener nomás a la iglesia, usarlos como chiste, usarlos como un pasatiempo, mientras que la iglesia sigue dormida. Vemos que los tiempos están dándose rápidamente los acontecimientos y sabemos que Cristo viene pronto. Cuando veo esta noticia, yo me alegro, porque para aquellos que aún dudaban un poquito acerca de la hermana White, se confirme ahora que hace muchos años, casi ya 200 años, que se ha dado esta profecía. Estados Unidos va a imponer esta ley como obligación de obedecer el día domingo, como ley. Y cuando esta nación imponga ese día como ley, vendrá ruina sobre esta nación. Eso es lo que está profetizado y eso vendrá. Dios le está dando una oportunidad para que, así como le dio oportunidades a Babilonia, lo que estábamos estudiando, Dios le está dando otra oportunidad. Pero, hermanos, se tiene que cumplir. Y muchos de estos gobiernos que prometen paz y que van a establecer la paz, vendrá destrucción repentina sobre ellos. Está profetizado, hermanos. Es lo más triste, que muchos van a ser destruidos, mientras quizás nosotros que tenemos esta luz, seguiremos predicando el mensaje. Ahora vemos ya vimos Isaías 58, pero esto va Apocalipsis 14, 6, 11, el mensaje de los 3 ángeles. Con ese propósito, hermanos, la iglesia fue levantada para predicar el mensaje. Esa es la iglesia visible, lo que vemos, lo que ven nuestros ojos, lo que está registrado en el libro de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la iglesia invisible? La iglesia invisible, vamos a lo que dice Mateo, vamos al libro de Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20 y en el versículo, vemos en el libro de Mateo capítulo 20, todo este capítulo hasta el 16, vemos que aquí los obreros de la viña, esta es una parábola. En el versículo 6 dice, y saliendo cerca de la hora 11, la última hora del día, halló a otros que estaban despreocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día despreocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, ir también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Nos brincamos hasta el 16 y dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Dónde está entonces la iglesia invisible? ¿Dónde está la iglesia invisible? Hermanos, está ya en las iglesias caídas, dentro del catolicismo, dentro del protestantismo apóstata, hay personas fieles que Dios los va a llamar hasta la última hora, hermanos. Ese es pueblo de Dios. Lo que nuestros ojos no ven, lo que la iglesia no ha registrado, esa es la iglesia invisible. Están en muchas denominaciones, hermanos, y ellos van a venir, y van a venir con un celo mayor que la nuestra, hermanos. Van a venir y no van a venir a sentarse, y no van a venir a calentar bancas, como decía la hermana. Van a venir a predicar el mensaje, y van a vivir el mensaje. Esa es la iglesia invisible. En el libro de Romanos, vamos a Romanos capítulo 9, y el versículo
9, Romanos 9, 23. Voy a darle lectura y dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿De los gentiles? Es pregunta. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. En el lugar, en el 26, en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Vemos, hermanos, que Dios levantó al pueblo de Israel, a ese pueblo, para hacer luz a todo el mundo. Y lo comparo con la iglesia adventista. Pueblo de Israel, iglesia adventista, para hacer luz a todas las naciones. Israel no aprobó. Israel apostató. Israel rechazó lo que Dios le había propuesto que fuera. La iglesia adventista es lo mismo. La iglesia adventista está rechazando lo que Dios quiere que predique. Lo ha rechazado y lo está rechazando, hermanos. Se han ido sacando poco a poco el espíritu de profecía. No creen ya en el espíritu de profecía. Están blasfemando contra el Espíritu Santo, de la cual no habrá perdón. Ni en esta, ni en la que viene. No habrá. Porque tristemente hay iglesias, hermanos, que no se sienten contentos en esos lugares. Hay personas que no se sienten a gusto. Ese es pueblo de Dios. Ese es pueblo de Dios. Hay personas en la iglesia católica que no están a gusto con el mensaje. En las iglesias bautistas, pentecosteses, testigos de Jehová, mormones, que no están contentos ahí. Ese es pueblo de Dios que los va a llamar Dios en la última hora. En la hora 11. Ellos van a venir y muchos de los que estamos dentro de la iglesia adventista van a ser echados fuera, ¿verdad? Así como Dios rechazó a su pueblo, dice que llamó a los gentiles. A lo que no era pueblo, es pueblo mío. A lo que no era amada, ahora será mi amada. En el libro de Mateo 15, bueno, no vamos a ir ahí porque eso es lo que había tocado el hermano Adolfo, que, o sea, no se puede encender una luz para esconderlo debajo de un almud. No se puede tener una luz para que nosotros decir, de aquí nomás nosotros nos predicamos y nosotros somos salvos y dejemos a los que están perdidos. No puede ser eso. Entonces, las iglesias caídas o la Babilonia o las iglesias apóstatas, hay pueblo de Dios ahí. Esa es la iglesia invisible. ¿Ok? Vamos a avanzar. Antes de avanzar voy a leer un comentario aquí. A ver, permíteme tantito. Dice, muchos que no están, y esto está en Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 55. Dice, muchos que no están en nuestras filas avanzarán al frente. Muchos que no están en nuestras filas avanzarán al frente. No están, hermanos. Dice, habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Por esta razón, los obreros de la hora 11 recibirán su denario. Estos verán la aproximación de la batalla y darán a la trompeta un sonido cierto. Cuando la crisis esté sobre nosotros, cuando venga el tiempo de la calamidad, ellos avanzarán para ocupar la vanguardia. Se ceñirán la armadura completa de Dios y exaltarán su ley.
se adherirán a la fe de Jesús y sostendrán la causa de la libertad religiosa que los reformadores defendieron con arduo trabajo y por la cual sacrificaron sus vidas. Ese grupo va a salir, hermanos. La iglesia que ahora no lo vemos, viene para que también van a proclamar el mensaje de la verdad presente. Yo le doy gloria a Dios por eso, porque lo que no hacemos, hermanos, lo van a hacer otros. Tristemente. Es triste porque nosotros tenemos una grande luz. Ahora, estoy comparando el pueblo de Israel con la iglesia adventista. Vamos a avanzar, tocamos la iglesia invisible, que son los que no están ahora en nuestras filas, que están allá afuera, pero van a venir. Vamos a entrar entonces con la iglesia militante. Y la iglesia militante, esa palabra militante proviene de la milicia o de militar. No sé si escucharon lo que la hermana estaba hablando, la hermana Elín, que debemos de vestirnos con la armadura de Dios, la vestidura de Dios. Tenemos una lucha constante todos los días. Como cristianos o como seres humanos tenemos una lucha que todos los días está, hermanos. No podemos nosotros despertarnos un día y decir, ahora sí, tenemos paz. El enemigo no duerme. Todos los días está luchando. ¿Y cuál es el consejo según lo que leímos hace rato con la hermana? Efesios 6. Hay que ponernos la armadura de Dios. Entonces, la iglesia militante, fíjense bien, ¿cómo lo pongo aquí? A ver, permíteme tantito. ¿Qué es la iglesia militante? La iglesia militante es la iglesia que todos los días están en la milicia, ¿verdad? Somos nosotros los que estamos en la milicia, luchando y luchando. Ahora, los militares están preparados para guerrear. Los militares están preparados para combatir. La iglesia adventista, el grupo de hermanos, estamos preparados también para luchar, para guerrear. Ahora, ¿contra quién? Contra el enemigo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con las potestades de las tinieblas. Ahí está la lucha. No podemos ver cómo viene hacia nosotros, pero sí podemos discernir el plan del enemigo que día a día hable a nuestra mente. Esa es una lucha que día tras día lo llevamos como individuos, como hermanos, como cristianos, todos los días, hermanos. En la milicia, hermanos, también vemos que en el ejército hay muchas personas que, ¿cómo se llama? Desertan, se salen. Los desertores. Vemos, por ejemplo, cómo vemos ahí la historia de Gedeón, por ejemplo, esa historia de Gedeón. Los desertores, los que tuvieron miedo, ya no fueron a la batalla. Solamente quedó un remanente, un grupo reducido nomás para enfrentar a los madianitas. Entonces, en el ejército hay desertores. En la iglesia adventista o en nuestro movimiento, en nuestra iglesia, hay desertores también. Es lo más triste cuando tú vas a desertar ya te cansaste, ya no quieres seguir adelante, ya mejor prefieres irte al mundo, prefieres otras cosas que no sea Cristo. Estás desertando. Ya. Es la misma visión que tuvo la hermana White, que muchos iban caminando y iban saliendo. Y solamente los valientes van a quedar al final. Solamente aquellos que luchan día con día, ellos van a prosperar hasta el fin. Y el que prospera hasta el fin, será salvo. Ahora,
La iglesia está compuesta de hombres y mujeres falibles, ¿ok? Esa es la iglesia militante, no es la iglesia triunfante. Dentro de la iglesia hay trigo y cizaña. Dice en un párrafo aquí la mensajera del Señor en Evento Los Últimos Días, página 62, que la iglesia está compuesta de hombres y mujeres falibles, imperfectos, que no son sino aprendices en la escuela de Cristo para ser instruidos, disciplinados, educados para esta vida y para la vida futura inmortal. Aquí tenemos que disciplinarnos, ¿verdad? Para entrar en la Canaán celestial tenemos que disciplinarnos en la tierra, para que si nosotros queremos la patria celestial, tenemos que hacer o vivir lo que se vive allá, ¿verdad? Aquí, allá no va a haber, pues, por eso se nos da, hermanos, el mensaje de la Reforma Pro Salud. Por eso, porque allá no va a haber todo eso que nos gusta aquí, ¿verdad? Aquí tienes que practicar de dejar de consumir cosas que te hacen daño, dejar de beber todo lo que te hace daño, porque allá no vamos a comprar refrescos, no vamos a tener sodas, no va a haber carne, no va a haber muerte. Hay un río donde aquí tenemos que aprender a tomar agua, ¿verdad? Agua. Entonces, vemos que la iglesia está compuesta por hombres y mujeres falibles. Algunas personas parecen pensar que al entrar en la iglesia serán cumplidas sus expectativas, porque está la expectativa y está la realidad, ¿verdad? Y pareciera que si vamos a una iglesia, puro santo, ¿no? Eso piensan algunos. Y dice, y hallarán solamente personas puras y perfectas, pero son celosas en su fe, y cuando ven faltas en los miembros de la iglesia, dicen, nosotros abandonamos el mundo para no tener ninguna asociación con individuos malos, pero el mal aquí también se halla. Y preguntan, como los siervos de la parábola, ¿de dónde pues tiene cizaña? Pero no necesitamos chasquearnos así, pues el Señor no nos autoriza a sacar la conclusión de que la iglesia es perfecta. La iglesia es una escuela que todos lo estamos aprendiendo y todos estamos educándonos para la vida eterna. Solamente los enfermos tienen necesidad de médicos. Los que son perfectos, los que ya son santos, no necesitan de Dios, no necesitan de Cristo. Los sanos no tienen necesidad de médicos, los enfermos sí. Ahora, fíjense, vamos a Mateo, para ir avanzando, Mateo capítulo 18. En el 18, pues fíjense, voy a leerle en el 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo de la mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Ok? O sea que es necesario que haya, pero ay de aquel que por quien venga el tropiezo. Por eso dice en la parábola, ¿de dónde pues tiene cizaña? O sea, en la iglesia hay de todo un poco, pero todos debemos de prepararnos para santificarnos aquí. No esperemos que hasta que Cristo venga, entonces vamos a prepararnos. Y hermanos, es la iglesia de Cristo aquí en la tierra, la iglesia militante, que todavía no es la triunfante. Pero esta iglesia fue preparada para proclamar las verdades. Vemos que la iglesia adventista ahora sabemos que la verdad del sábado, la verdad sobre la Reforma Pro Salud, sobre la vestimenta, todo eso surgió.
en esos años, de 1844 en adelante, empezó a surgir todo la verdad por ejemplo, la verdad del sábado, por este pionero José Bates. Él es el que se le dio la luz del sábado. Por eso yo me sorprendí cuando alguien a mí me dijo que ya no creía en los pioneros o en escritos de los pioneros más que solamente en los escritos de Elena G. de White, de la mensajera del Señor. Y vemos cómo Dios usó a estos pioneros para darle luz y revelárselos. Y la hermana aprobaba el mensaje. Dice que es mejor colgarse una piedra en el cuello y echarse a lo profundo de la mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Hermanos, entonces aquí debemos de tener cuidado de cómo dirigirnos, cuidar nuestra vida, cuidar tanto nuestra vida espiritual como nuestra vida física, porque somos cartas leídas. Somos cartas leídas al mundo. Y cuando te dicen, si tú vas a la iglesia y te portas así, entonces, ¿cómo esperas que yo voy a llegar a la iglesia? No, somos un tropezadero. Hay que cuidar en todo aspecto, hermanos. En todo aspecto, tener mucho cuidado, pedirle a Dios que nos ayude a moldearnos a la semejanza de Cristo. La iglesia triunfante, hermanos, eso sí ya está en Apocalipsis capítulo 22. Esa es la iglesia triunfante, hermanos. 22:11 dice que el que es justo sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Esta es la iglesia ya triunfante. Este es el residuo, el remanente que ya salió de todo lo demás. Entonces, Efesios 5:7 dice que Cristo viene por una iglesia pura, sin mancha, santo. Estos son los que se santificaron. Esta es la iglesia triunfante. Y vemos que a lo largo de la historia de la Biblia, por ejemplo, en el tiempo del diluvio, Dios sacó a un grupito. Ese es el remanente. El remanente. Este es, porque todos decimos somos la iglesia remanente. Pero el grupo remanente es un grupo muy reducido. Un grupo, ahora sí que lo que se habla ahí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, en el libro de Apocalipsis 14, desde el 14:1, ahí lo pueden leer, el cántico de los 144,000. Pero en el 14:4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ahora, vemos que la iglesia triunfante, hermanos, y aquí nos vamos ya con la iglesia remanente, es un grupo muy reducido. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 12, una hoja atrás, en donde vemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis se menciona tan solamente 2 iglesias, ¿cierto? Una en Apocalipsis 12 y otra en Apocalipsis 17. Ahí están las 2 iglesias, hermanos. Una es la iglesia de Dios y la otra, la iglesia del enemigo. Entonces solamente hay 2. Puede haber muchas denominaciones, pero la iglesia pura, la iglesia de Apocalipsis 2 es una iglesia pura, una iglesia que se alimente de la palabra de Dios. La de Apocalipsis 17 dice que es una iglesia madre y tiene hijas,
y es ramera. Entonces, esa iglesia está corrompida, la de Apocalipsis 17. Pero como regresando otra vez a lo de Noé, en el tiempo de Noé el diluvio vino, tan solamente 8 personas, ese fue el remanente de Dios, ese fue la pequeña iglesia que se salvó del diluvio. Vemos también cómo Elías, en los tiempos de Elías, pensaba Elías que había quedado él solo, pero ¿qué le dijo el Señor? Aún hay 7,000 rodillas que no se han doblegado ante Baal. O sea que ese es el remanente, pues. Siempre en la historia viene un grupito, un remanente. Vemos con lo de Gedeón, los 300 hombres que se mantuvieron firmes para ir a luchar, ese es el remanente. Vemos también en Sodoma, Lot, y de una ciudad grandísima, pues nomás Lot. Vemos también los espías que Josué mandó a la tierra prometida, ¿cuántos nomás? 2, ese es el grupito, el remanente. Vemos también que en Lucas 13 dice que muchos andan por el camino ancho y dice que muy pocos andan por el camino angosto. Son pocos los que van a entrar, pocos los que la van a hallar. Entonces en Apocalipsis 12, donde estábamos, si ya lo tienen ahí, voy a leer en el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. Esa palabra resto es el remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta es la iglesia remanente, el puñadito, los poquitos que van a proclamar el mensaje. Solamente aquellos que se mantuvieron o se están manteniendo fieles a Dios. Esta es la iglesia remanente. Ahora, todo lo que se está llevando a cabo, tanto en Estados Unidos como ahorita en el Congreso, pues mandaron este comunicado de que se estableciera este día domingo como un punto para restaurar a las familias. Eso es con otro propósito. Estados Unidos está hablando como dragón, ¿verdad? Ahora está queriendo hacer la voluntad del Papa. ¿Y lo va a lograr? Pues está escrito que sí lo va a lograr. Y aquellos que no se someten a querer guardar el domingo, dice que pena de muerte, cárcel, despojo, te van a prohibir, ya no vas a tener libertad de poder quizás tener una cuenta en el banco. Nos van a limitar, hermanos, de muchos de nuestros derechos. Para allá vamos. Para allá vamos, hermanos. Voy a leer aquí un comentario. Y dice: el mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas, porque ellos no rendirán pleitesía al papado, honrando el domingo. La institución de este poder anticristiano es el propósito de Satanás, hacer que sean extirpados de la tierra, a fin de que nadie pueda impugnar su supremacía en el mundo. Testimonios para los ministros, página 37. Fíjense nomás para dónde va. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente, contra nosotros. Contra nosotros es la guerra, hermanos. Se nos va a coartar de nuestros derechos. Seremos atacados en todo sentido, probados hasta lo sumo. No deseamos sostener nuestra fe solo porque nos fue legada por nuestros padres. Una fe tal no soportará la terrible prueba que nos aguarda. No solamente porque lo predicaron los pioneros y seguimos, no. Nosotros debemos ahora cultivar nuestra fe por experiencia. Nos hemos dice,
Solo porque nos fue legada por una fe tal nos soportará las terribles pruebas que nos aguardas. Queremos saber por qué. Nos hemos apartado del mundo como un pueblo separado y peculiar. Las potestades de las tinieblas desplegarán sus baterías contra nosotros, y todos los indiferentes y descuidados que han depositado sus afectos en sus tesoros terrenales y no se han preocupado por comprender la relación de Dios con su pueblo, serán su fácil presa. Ningún poder fuera del conocimiento de la verdad, tal como es en Jesús, nos dará la resolución y firmeza. Pero si lo poseemos, uno podrá perseguir a 1000 y 2 pondrán en fuga a 10,000. Eso está también y se encuentra en la Review Herald, 29 de abril de 1884. Entonces, si nosotros o la iglesia sigue dormida, hermanos, no vamos a estar preparados para lo que se nos viene, porque lo que se viene es algo terrible. Es algo que quizás nos imaginamos, pero muy poco, ¿verdad? Todo lo que se nos va a prohibir. No vamos a tener acceso a comprar quizás alimentos. No vamos a tener acceso quizás a tantos beneficios, asistir a un hospital. Si nos estamos enfermando o muriendo, no vamos a poder. Esas son unas pruebas, hermanos, que no nos imaginamos. Nuestros hijos muriéndose. No vamos a poder tener acceso a un medicamento, tan solo porque no obedecemos al domingo. Es algo terrible lo que le espera a la iglesia, lo que nos espera a nosotros si somos fieles a Dios. Pero también hay que tener fe en Cristo, que Él es el que nos va a dar la fortaleza, que Él va a suplir nuestras necesidades, que Él es el que nos va a acompañar en los momentos difíciles, ¿verdad? No debemos de flaquear cuando pensamos esto, cuando nos imaginamos de lo que viene, de lo que se avecina. No debemos imaginarnos, no debemos de inclinarnos por lo que vamos a pasar, pues quizás por la muerte. Debemos inclinarnos más por la vida eterna. Debemos ser como Juan Hus, como Calvino, como los pioneros que murieron cantando, hermanos, con gozo. El apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. O sea que si nosotros nos mantenemos firmes, hermanos, debemos despertarnos, hermanos. Lo que está pasando es algo que nos debe de llamar la atención, de ver las cosas cómo se están acomodando, cómo los políticos, cómo los gobiernos, los presidentes se están acomodando para llevar a cabo los propósitos del enemigo. ¿Y cómo se va a establecer esto? Pero ¿contra quién está la guerra? Contra el pueblo de Dios. Contra nosotros es la guerra. No es contra una nación contra otra. Sí va a haber guerras, todo eso, hermanos. Y lo está viendo, ¿verdad? En nuestros días estamos viendo guerras por todos lados. Pero aún dice que los 4 vientos los 4 ángeles están deteniendo los 4 vientos. Si se le permitiera a Satanás que destruyera por completo el mundo, ya lo hubiera hecho. Porque lo que él quiere es ver destruido y acabado este mundo. Entonces, Dios todavía tiene misericordia de su iglesia. Dios todavía no ha terminado de sellar a sus hijos. Por eso le dijo, detente un rato más, porque todavía me falta sellar a algunos. Por eso, hermanos, ojalá y Dios tenga misericordia de nosotros y que el sello ya se haya puesto en nuestras frentes. Y si no, pues hoy es el día, como decía la hermana. No esperemos o no los pospongamos para mañana, para en un año, para el año que viene. Sí le voy a echar ganas en la iglesia. Ahora sí voy a estudiar, como decía el rumbo. Ahora sí voy a estudiar. Ahora sí me voy a santificar. Ahora sí voy a comer bien. Ahora sí me voy a vestir. No esperemos, hermanos. Empecemos ya, poco a poco.
que ese sea un buen hábito en nosotros, el querer estudiar, el querer orar, porque esas son las armas que nosotros podemos obtener para hacerle frente a la batalla que estamos llevando. La oración, la fe, el estudio de la palabra de Dios, el doblar nuestras rodillas. Con eso, hermanos, y afianzarnos más de Cristo, afianzarnos más de Dios. Esa es una victoria que así se va a obtener la victoria, doblando las rodillas. Espero que me haya yo entendido, hermanos. Y pues ya no les leí esto, pero aquí hay mucha luz, hermanos. Hay mucha luz. Por ejemplo, leen lo que más debiéramos estar leyendo es el conflicto de los siglos y evento de los últimos días. Eso es lo que, porque aquí se desenmascara a Satanás. Aquí se desenmascara las artimañas que está haciendo. Como por ejemplo el estilo de vida y actividades del remanente. ¿Cómo es el estilo de vida del remanente? La iglesia, aquí está la iglesia militante y la iglesia triunfante. Voy a terminar leyéndole este párrafo. Y con esto terminamos. La obra pronto ha de terminar. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles e integrarán a la iglesia triunfante. Solamente los victoriosos, hermano. La vida de Cristo era una vida llena con un mensaje divino del amor de Dios. Y él ansiaba intensamente impartir este amor a otros en una rica medida. Su semblante resplandecía de compasión y su conducta se caracterizaba por la gracia, la humildad, la verdad y el amor. Cada miembro de su iglesia militante debe manifestar estas mismas virtudes si quiere unirse a la iglesia triunfante. ¿Se dan cuenta? Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Entonamos el último himno, hermano. ¿Lo pones otra vez? El que entonamos al principio.